Bueno, vamos a hablar entonces de las dudas que existen acerca de los nombres de los núcleos en el asta posterior de la médula espinal. Entonces nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Que teníamos al menos estos cuatro núcleos: el esponjoso, la sustancia gelatinosa de Rolando, el Clare-Stilling y el núcleo de Becquerel, que están en el asta posterior de la médula espinal, trayendo, ¿verdad? Lo que es el tacto grueso, la termoalgesia, la propioceptiva inconsciente, y que suben a través de estos haces. Entonces, bueno, está, ¿verdad? Esta lámina que tenemos aquí, que nos habla de unas láminas de Rexed. Me fui a guiar, ¿verdad? Con este atlas de anatomía en la parte de neuro, ¿verdad? Que está muy bueno. O sea, yo me he ayudado con varias cosas y entonces con él. Y él hace un resumen porque es muy puntual con muchos temas. Entonces yo se los voy a subir en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram que tengo. Voy a tratar de que sea hoy. Entonces en este librito, ¿verdad? Tenemos que en 1952 Rexed sistematizó las neuronas de la columna medular, ¿verdad? Sobre todo las astas posteriores y anteriores, ¿verdad? Y que posteriormente se han ordenado en esas láminas y se les han dado nombres. Y de acuerdo a eso son los nombres de los núcleos que conocemos. Entonces yo voy a ir compaginando, ¿verdad? Este es el libro. De hecho aquí hasta les dejé la página para que supieran de qué página lo saco. Vamos a ir compaginando la información que tenemos allí con lo que hemos estudiado con esta lámina que tenemos aquí, que va también hablándonos de cuál lámina de Rexed, qué nombre tiene, ¿verdad? Va compaginado aquí con los números y con esta foto que también me pareció buena, que es de el Netter. Bueno, un libro de Netter especial de neurociencia se llama. Entonces, fíjense, vamos a ir hablando, vamos a ir leyendo aquí, dice sustancia gris y vías intrínsecas de la médula espinal. Entonces, nos va a ir hablando aquí. Por ejemplo, A1 es el dibujo A y su número 1. Entonces, fíjense, tenemos que la mayor parte del asta posterior está ocupada por el núcleo propio. Entonces, láminas 4 al 6 de Rexed, que es A1, que es esto que tenemos aquí. Núcleo propio. Es este mismo núcleo propio, el núcleo propio abarca hasta el cuello del asta posterior, abarca 3, 4, 5, de hecho este libro te habla hasta el 6, habla hasta el 6 ahí, y es el mismo núcleo de Becquerel. Fíjense que aquí tenemos núcleo propio, que entonces 4, 5, aquí no lo coloqué hasta el 6, pero entonces abarca aquí núcleo propio, te le está dando el nombre con la lámina. Esta que estamos leyendo, núcleo propio y núcleo de Becquerel. Ahora, el Snell dice que el núcleo propio es un grupo de células nerviosas grandes situadas delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal. Constituye la masa principal del cuerno posterior y recibe fibras del cordón posterior relacionadas con las sensaciones de posición, movimiento, propiocepción, pero también abarca un poco del tacto epicrítico y la vibración. Por eso es que tiende un poquito a confundir por la función que hemos estado estudiando de cada uno de ellos. Esto es lo que nos habla el Snell. Entonces seguimos leyendo. En la médula torácica, es decir, nada más en la parte de la médula espinal, la parte torácica, se identifica el núcleo dorsal de Clark. Por eso es que se llama de hecho núcleo dorsal, porque está más que todo en la parte medular torácica o dorsal. Dorsal de Clark, A2, que sería aquí, ¿verdad? A2. Entonces, que es el mismo núcleo propioceptivo inconsciente, núcleo de Clark-Stilling. Está en la base del asta posterior. Fíjense que dice que la médula torácica se identifica el núcleo dorsal de Clark en la parte medial de la base del asta y que
entonces abarca aquí dentro. De hecho, por lo que entiendo, algunos libros toman el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark como lo mismo. Por eso es que lo abarqué aquí como dentro del 5 y 6, del 3 al 6. Y entonces aquí lo coloqué más hacia adelante y fíjense que abarca la sustancia gris intermedia. Entonces, el Snell nos dice, el núcleo dorsal o columna del Clark es un grupo de células nerviosas situada en la base del cuerno posterior, otra vez te lo dice en la base, que se extiende desde la parte final de la cervical hasta el principio, hasta la mitad de la lumbar. Por eso es que abarca más que todo la parte torácica. La mayoría de las células son comparativamente grandes y asociadas con terminaciones propioceptivas. Seguimos entonces, seguimos leyendo. Dorsalmente, es decir, me describieron aquí y aquí. Ahora vamos hacia atrás, hacia dorsal. Dorsalmente, al núcleo propio, hacia atrás, se encuentra la sustancia gelatinosa de Rolando, que abarca las láminas 2 y 3 y A3 aquí, 3. Las láminas 2 y 3, aquí coloqué solamente la 2 porque es la que abarca en esta lámina, sustancia gelatinosa, lámina 2, que es la que tiene que ver con termoalgesia, sustancia gelatinosa de Rolando. Aquí abarqué 2, aquí 2 y 3, sustancia, fíjense que abarca con sustancia gelatinosa. Que el Snell nos describe, ¿verdad? Que en el ápice, a la punta del asta, está la sustancia gelatinosa. Está compuesto principalmente por neuronas, y tiene que ver con dolor, temperatura y tacto desde la raíz posterior. Ajá. Y seguimos aquí, ¿verdad? Entonces dice, y formando el ápex del asta está la sustancia esponjosa, que es este núcleo esponjoso o estrato zonal de Waldeyer, que es el tacto grueso. Está aquí en la zona marginal, el núcleo marginal, en la lámina 1, que es esta que tenemos aquí, igual esta que tenemos aquí, lámina 1, zona marginal. Sin embargo, el Snell no lo tiene, no nombra esa zona, por eso es que hay un poquito de confusión. Luego sigue, fíjense lo que les iba a decir, que el Snell tiene este cuadro, ¿verdad? Donde habla de que el dolor y la temperatura y el tacto grueso llegan a la sustancia gelatinosa. Para mí que ellos toman que el núcleo esponjoso y el núcleo gelatinoso es el mismo. Entonces, fíjense, si seguimos leyendo, ¿verdad? El vértice está separado de la superficie por el tracto dorsolateral del Isauer. Ese tracto dorsolateral, este es una lámina para enseñarles que cuando la información llega a la médula espinal con una neurona del ganglio de la raíz posterior, no solamente llega a un segmento de la médula espinal, sino que a veces sube hasta la tercera, cuarta, como 3, 4 pisos más arriba, 3, 4 segmentos medulares. Esa subida que hacen esos axones a otros segmentos medulares, a esto es que se le llama el tracto dorsolateral del Isauer, que fíjense aquí tenemos en el A5, que es este que está aquí. Y aquí igual lo tenemos. También tenemos, ¿verdad? La zona intermedia, que es la lámina 7, que aquí habla, zona intermedia de asta lateral, que ocupa el espacio entre las dos astas y en la región torácica se prolonga lateralmente, que es el asta lateral, donde están las neuronas simpáticas. Recuerden que el simpático tiene que ver con tórax y lumbar. En esa zona intermedia, de hecho, están las interneuronas, que son neuronas que comunican el asta posterior con el asta anterior cuando hay un reflejo. Por ejemplo, en este caso, que vamos a ver
en la clase de regulación muscular, llega un estímulo para dar un reflejo y entonces se comunican eh, las del asta posterior con el asta anterior a través de unas neuronas pequeñitas que se le llaman interneuronas o aquí. Entonces fijémonos, si lo vamos desde el punto de vista de la sustancia blanca, ¿dónde está iniciando, verdad? Cada una de de los tractos que van a ir subiendo. Fijémonos que el tracto espino talámico lateral. Dicen que fíjense que se inicia, esto es el SNEL en la parte de sustancia blanca. Inicia en las células de la sustancia gelatinosa, que es lo que estamos viendo aquí, sustancia gelatinosa, y que en el librito, en la página 56, en los tractos ascendentes, entonces igual habla de que el espino talámico lateral inicia en la sustancia gelatinosa. Entonces, llega aquí y entonces espinotalámico lateral, que es este que va subiendo. A1 es el dibujo A1. Este que viene subiendo aquí. Espinotalámico lateral. Espinotalámico anterior, ¿verdad? Que también, como les había dicho, el mismo lo tiene como sustancia gelatinosa, que es el tacto grueso, y aquí lo tenemos como núcleo esponjoso, que entonces es este que va subiendo aquí, espinotalámico anterior. Espinocerebeloso posterior, ¿verdad? Inicia núcleo de Clarke-Stilling, aquí está, núcleo dorsal, columna de Clarke, y aquí espinocerebeloso posterior, núcleo de Clarke, espinocerebeloso posterior, núcleo de Clarke, que es este que va a ir subiendo por este nivel. En el espinocerebeloso anterior, ¿verdad? Aquí tenemos igualmente el núcleo dorsal y que nace en la base del asta anterior, que como vimos en las láminas anteriores, en la base del asta anterior está el núcleo propio, que es el núcleo de Becquerel. Entonces, bueno, yo espero haberles despejado las dudas. No sé si tienen alguna otra duda. Y disculpen que haya sido un poco interrumpido. Gabriela a lo mejor le costó un poquito, pero bueno, mañana cualquier cosa me pide, me, me pregunta. Y Mariana, ¿quedaste clara? Este mismo de Becquerel. Bueno, nos estamos viendo entonces.